Y a esta hora ya tenemos comunicación con Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, Panamá. Olga, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Estaba con el micrófono apagado. Buenos días. Y Gracias la, por la invitación. y la cámara, Olga, déjenos verla. Déjame ver cómo No caiga en la trampa de me Flor. tienen que Mm. dar autorización para abrir la cámara. No, lo hace usted allá. Pero bueno, podemos empezar mientras mira ahí donde Olga, se activa. como Listo. ustedes allá y nosotros acá sabemos, la Intantay inició investigación sobre consulta ciudadana hecha por el alcalde para la construcción del mercado. Este es uno de los temas que yo quisiera conversar con Olga Dovaldía porque yo siento que la discusión ha tenido mucha carga, ¿no? Particularmente los que se oponen al proyecto. Pero Antay entró. ¿Qué supieron ustedes? Bueno, comienzo por agradecer la entrevista y por comentar que la ANTAI inicia la investigación por una petición que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un análisis del acta de la consulta ciudadana que estaba publicada en el sitio web de la alcaldía y la comparamos con el decreto 10 del 6 de enero de 2017, que es el decreto que reglamenta la ley de descentralización y su modificación, porque está la ley, su modificación y el decreto. Es decir, hay tres fuentes de ley para este tipo de consultas. Adicionalmente, por supuesto, la ley de transparencia que cumplió 20 años el 22 de enero pasado, también tiene en su artículo 24 y 25 una descripción de las consultas ciudadanas. Cuando revisamos el acta que estaba en el sitio web de la alcaldía, vimos que se citan los artículos de la ley de transparencia, pero no se citaban los artículos particulares que tiene el decreto 10 para las consultas ciudadanas en los proyectos que van a ser desarrollados bajo la ley de descentralización usando los fondos de los impuestos sobre bienes inmuebles. Ese programa de usar fondos que viene del impuesto, de los impuestos de bienes inmuebles, que se llama el programa IBI, tiene sus propias reglas para las consultas ciudadanas y nosotros en lo que está en el acta se veía que por lo menos 3 de ellas no se habían cumplido, así que nosotros hicimos un documento y le pedimos la investigación a ANTAI, porque realmente una consulta que se hace entre 22 ciudadanos, que hay 25 firmas en la hoja, 3 repetidas, así que digamos que hay 22 ciudadanos. El diario La Prensa hizo una investigación bastante prolija sobre las firmas en esa acta y quiénes eran las personas en esa acta y cómo hay funcionarios que firman el acta, o sea, que no pueden calificar como ciudadanos consultados, y ciudadanos que luego pasan a ser funcionarios en el acta, está en un reportaje muy visto. Así que nosotros hicimos una doble solicitud a ANTAI, que revisara, como casi una noticia criminis, pues, que revisara eso que había investigado la prensa y que revisara la legalidad y la legitimidad, que son dos cosas distintas, de esa consulta ciudadana. Porque si la consulta es en lo que se basa todo lo que ha venido después con la solicitud de traspaso de globos de terrenos, el uso de ese parque, el Mirador Pacífico, que realmente es un parque magnífico, por así decirlo, pues no se puede basar en una consulta que no guardó los requisitos que debe tener. Y esa es la parte, Olga, que usted sabe, me llama la atención, porque no termino de descifrar, al margen de si el mercado es bueno, es malo, es regular, al margen de eso, ¿qué sentido tiene meterse en un dolor de cabeza con una consulta pública cuestionada? Sí, realmente, no solamente el momento en que se hace en noviembre del 2020, que ya se habían levantado algunas restricciones, pero había una gran, todavía no había vacunas y estábamos a punto de recibir esa última, la ola de diciembre 2020, que fue muy fuerte.
por un lado. Por otro lado, la propia consulta, el decreto establece que la convocatoria a la consulta debe hacerse a través de medios masivos de comunicación. Establece que antes, en el momento de la consulta, la autoridad, la que sea, ya sea la alcaldía o la alcaldía de otro lugar que quiera usar fondos IBI, o sea, fondos de los impuestos de bienes inmuebles, deben presentar 3 estudios. Uno es de prefactibilidad del proyecto, el otro es del impacto social del proyecto y el otro es un estudio de costos. Esto para comenzar a echarla a volandar, porque luego vienen otros estudios que tienen que ver con el impacto ambiental y otra serie de cosas más. Realmente no tiene mucho sentido, salvo que alguien quiera acelerarse y cortar camino y tomar atajos que no son los atajos que la ley prevé para estas cosas. Yo quisiera rescatar también, Edwin, que todo lo que hemos estado viviendo con la ley de descentralización, el aprovechamiento, el abuso de los recursos, no quiere decir que la ley en sí no sea buena. Hay numerosos casos que hablan de que en el momento que tú sacas, especialmente países como los nuestros, los recursos del centro de la urbe y los pasas a las comunidades, creando centros alrededor de la urbe o hacia el interior de los países, tienes mucha mejor calidad de vida para las personas. Lo que nos ha pasado es que esta idea, que es muy buena en sí, que ya tenía un camino, ha sido tergiversada, abusada y mal interpretada por los políticos, porque realmente no queda otra manera de decirlo, por los políticos que ven ese recurso como un botín para seguir haciendo su politiquería. ¿Sobre qué impulsa la idea de querer crear otro mercado del marisco y sobre todo un centro comercial? Porque en esa consulta mostraron lo que ellos llaman en el acta, está definido como un preconcepto. El preconcepto tiene unas fotos donde se ven una serie de volúmenes de estructuras que ocuparían hoy parte del parque, se ven restaurantes, se ven una serie de cosas que mi humilde opinión, y dicen que no hay opiniones humildes, pero yo lo voy a decir como una persona que utiliza el área. Yo utilizo la cinta costera, yo utilizo el parque, el Mirador del Pacífico, es un área agradabilísima para caminar, para pasear. Ese es un área, de las pocas áreas que hay en la ciudad de Panamá, que realmente miran al mar y gozan el mar, y hacen del mar un espacio público, donde la gente puede pasar con paz y armonía y gozar de lo que es de todos. Cuando metan un centro comercial allí, eso se va a convertir, quieras o no, así el arrendador sea la alcaldía, eso se va a convertir en privado. Y va a haber personas que no van a poder pasar si no pagan o no pasan por enfrente. Y ya vendrá por ahí quien diga, no, ella está equivocada, vamos a hacer esto muy abierto. En el momento que tú tienes a alguien pagando una renta y desarrollando una cosa comercial en un área que era pública, se acabó lo público. No, Olga, pero no, ahí sí tengo que discrepar en un punto, porque advierto, yo no conozco el proyecto de Fábrega, del alcalde Fábrega, no lo conozco. Yo sí creo que tiene un cuestionamiento por el tema de la consulta ciudadana, indiscutiblemente tiene un cuestionamiento demasiado fuerte y tiene un cuestionamiento evidentemente por un costo que pareciera que no puede explicar. Quito eso, pero cuando tú has estado en Seattle o has estado en San Francisco, los mercados de mariscos son atractivos turísticos. Bellísimos. Son parte de un todo, no son una isla. Y un estado panameño que se ha gastado una fortuna reviviendo el casco antiguo, el mercado del marisco tendría que ser parte de ese atractivo. Y ese atractivo pasa por tener, mire, en esa cinta costera hay un espacio para un restaurante y ni siquiera lo han podido abrir, ni para poner paletas lo han puesto. Así es. Entonces, pero Edwin, estoy de acuerdo contigo, no solamente Seattle, San Francisco, otras ciudades de borde de mar tienen espacios maravillosos que combinan el uso público con dar un servicio a la comunidad. Mi pregunta es, nosotros no hemos visto ese preconcepto, nosotros no hemos visto ese estudio de que lo que te digo. Y ahí es donde está la crítica válida. El estudio que pide la ley. La ley pide 3 estudios, los dice el decreto y son muy específicos. Prefactibilidad, beneficio social, costos. Habría que tener todos esos estudios por delante, hacer una verdadera consulta ciudadana,
para entonces decir si se va a usar bien, el espacio nos conviene, no se está cometiendo la prebenda de nadie, pero dime cuál es el nivel de confianza para pensar que se puede con ojos cerrados lanzar un proyecto de esa magnitud que invade un espacio público. Así, No, mano en el corazón, ¿ah? le voy a Y sin decir, personalizar esto, no porque sí, sea el así alcalde, así es. sin personalizar. Es correcto, Olga. Yo le voy a decir mi opinión como un miembro de la comunidad capitalina. Para mí lo inteligente sería que la alcaldía, el municipio de Panamá, comprara los terrenos adyacentes al San Felipe Neri, donde ahí están nuestros amigos de Coche y compañía, hay una hielería, o sea, que comprara esos terrenos y desarrollara allí todo un proyecto de conjunto. No sé si leíste el artículo del urbanista arquitecto Álvaro Uribe sobre el tema, y él hace un análisis muy interesante sobre el uso de esas áreas, revivir esas áreas, cómo conectarlas. Y él fue parte o es parte del equipo que soñó que con el apostar al metro, eso va a tomar 10, 20 años, pero hay toda un área de la ciudad que ya tiene la infraestructura para revivir, que es todo el área que está entre la avenida Balboa, digamos, y hacia el edificio de la lotería, esa gran explanada. Eso tiene ya la infraestructura para revivir. El mercado obviamente pudiera ser un elemento o desarrollar esa área muy interesante. Claro. Aclaro además los conflictos de intereses. Álvaro es mi amigo de muchos años, pero no es porque sea mi amigo de Eso muchos no es un años. conflicto de interés. ¿Cómo se llama? No porque sea mi amigo de muchos años, sino porque realmente su visión es muy clara. Y nuevamente, así es, hay otras áreas que requieren mayor atención, sería un mejor abordaje realmente, pero aparte de eso, veamos el tema de las consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas son necesarias. Sí, es que... No se puede entender hoy la democracia como simplemente entregar un cheque en blanco cada 5 años y luego me cuentas qué hiciste. Imagínate si uno llevara así. Olga, lo que a mí me ocurre, y por eso estoy de acuerdo con el cuestionamiento que le hace de transparencia al tema de la consulta, porque no está bien. Objetivamente no estuvo bien lo que se hizo. Punto final, no estuvo bien, tienes que cumplir con la ley. Pero yo le digo una cosa, Olga, de verdad, yo no creo en las consultas ciudadanas. No creo en eso. O sea, no creo en eso porque pasa de la democracia al democratismo. Aquí por una consulta ciudadana no se hicieron los estacionamientos soterrados en la vía argentina. Porque 2, 3, 4 personas dijeron, no estoy de acuerdo, hicieron bulla y no se construyeron los estacionamientos. Cuando en todas las ciudades del mundo se levantan los parques, se hacen los estacionamientos abajo y se vuelven a hacer los parques. Aquí se opusieron a eso. Yo no creo en la consulta ciudadana por eso. Eso es democratismo, no es democracia. Bueno, la democracia que era representativa va caminando hacia la democracia participativa, sobre todo porque estamos en una época donde se hace ya imposible, o bueno, bastante difícil, hacer las cosas a espalda de la gente o bajo un mandato de representación no cuestionado por simplemente estar en la era digital en la que estamos. Pero tenemos que crecer hacia consultas ciudadanas efectivas. Y eso, por supuesto, va a ser un proceso largo donde ambas partes tienen que convertirse en interlocutores importantes, porque eso que tú estás describiendo no es un mal de la consulta ciudadana en sí, es un mal de una ciudadanía indiferente, donde entonces la indiferencia ocupa a una gran cantidad de gente que su vida se va a ver afectada, y 2 o 3, como tú dices, que no son indiferentes, pueden desviarlo hacia la voluntad de muy pocos. Pero no es porque la consulta ciudadana, Olga, es como que tú me dijeras, no creo en el sufragio universal porque la gente no sale a votar. Los pueblos tienen que madurar hacia allá. Sí, pero es que no es lo mismo el sufragio, Olga, que la consulta. A ver, aquí fíjese lo que está ocurriendo. Estoy de acuerdo. Olga, fíjese lo que está ocurriendo. Fíjese lo que está ocurriendo. El otro parque que se pudo haber levantado y hacer 2 pisos de estacionamiento soterrado fue el Harry Strunz, porque está a desnivel de la calle 50. Tampoco quisieron en la consulta ciudadana que se hiciera. Y dígame, ¿a dónde se estaciona uno en Obarrio? Pues Obarrio ya ha dejado de ser un barrio de familias para ser de oficinas. Los edificios enormes y lindísimos que se construyen, los construyen con estacionamientos para los ejecutivos y algunos clientes. El personal vaya a estacionarse a la calle y ya no hay. No hay aceras, para empezar, no hay estacionamiento
Y eso es casi una anarquía vehicular. Ah, pero la consulta ciudadana se opuso a que se hiciera un 2 pisos de estacionamiento en ese parque de desnivel. No puede ser, eso no, yo no creo, es que se requiere mucha cultura política para la consulta ciudadana. Bueno, y en Panamá, el deporte nacional es oponerse a todo. Eso es una realidad. O lo que yo llamo que a algunos les molesta la política de la jodedera. ¿No? Que hay que oponerse a todo por oponerse. Entonces, yo creo en el debate, creo en el voto universal, pero la consulta ciudadana en Panamá está demostrando ser un freno al desarrollo. Realmente. Bueno, mira, yo creo que ahí tenemos definitivamente una diferencia de conceptos de base, porque la consulta ciudadana, como los ejemplos que estás expresando, son consultas muy cerradas, muy localizadas en barrios. Creo que también tendríamos que revisar no solamente el tema de la cultura política con relación a ese tipo de proyectos. Fíjate, en los estudios de impacto ambiental también llevan unas consultas que dejan mucho que desear, los estudios de impacto ambiental, porque así como tú estás mencionando ese, yo te puedo mencionar algunos ejemplos en algunos barrios donde los estudios de impacto ambiental incluyen una consulta, que la consulta no se da o se da de forma muy sesgada y se permite adelantar proyectos que afectan los barrios. Es decir, regresando al tema del mercado, quizás no solo quizás, como tú, y creo que lo mencionaste al inicio, no es solamente la magnitud de la obra, el tamaño, el costo y el área que va a intervenir, sino realmente la esencia en sí de pensar que se pueda generar dentro de la ley de descentralización y priorizar proyectos que no están debidamente consultados. Además, si vamos al tema de la propia consulta ciudadana, ese decreto que reglamenta la ley de descentralización tiene unas características y unas figuras y pide unos requisitos para esas consultas que van de alguna manera remediando esas falencias que tú acabas de señalar en dos ejemplos. Pero cuando las propias autoridades entonces dejan de mirar esa ley y se regresan a los dos artículos de la ley de transparencia, que es la primera vez que tenemos así una consulta por una ley que describe el proceso de consulta, ahora tenemos muchas otras normativas, digamos, que van generando. Olga, mi reacción obedece a que si hubiera sido por consulta ciudadana, la cinta costera 1, 2 y 3 nunca se hubiera hecho. Y hoy es uno de los lugares más visitados en la ciudad capital. Si hubiera sido por consulta ciudadana, en la terminal de Albrook no se hubiera construido. Y hoy tenemos una terminal que funciona perfectamente bien. Entonces, lo que a mí me preocupa, y no es que estoy en contra así a lo loco, sino que yo veo la realidad de este país nuestro en el que hemos nacido, y es que se requiere un nivel para este tema de las consultas ciudadanas, que no digo que sea malo per se. Lo que digo es que aquí hay mucha gente que es oponerse por oponerse. Entonces, este debate que incluso ustedes han introducido estos elementos, para mí serios y muy serios. Hey, si existe la ley que exige una consulta ciudadana, las tienes que cumplir bien. No con firmas repetidas, no con 22 personas de una cosa que va costando. O sea, ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. Y el decreto que regula la ley de descentralización, en ese artículo que habla de las consultas ciudadanas para proyectos que van a utilizar los fondos de los impuestos de bienes inmuebles, dice además al final, el último parágrafo del artículo dice que el director de la autoridad de descentralización podrá a su criterio pedir que la consulta se haga de nuevo si considera que no hubo suficientes personas consultadas en la consulta. Perdona la cacofonía de la palabra. Entonces resulta que queda una instancia, inclusive, que por supuesto no fue activada, del director de la autoridad de transparencia, porque sí se contempla entonces que puede suceder estos eventos donde tú tienes 100,000 personas en una comunidad, 80,000 personas en una comunidad, 50,000 personas en una comunidad, 30,000 personas cuando juntas dos comunidades, inclusive dentro de la propia ciudad o afuera, y que unas cuantas personas puedan tomar una decisión que afecta el pecunio de todos. Y creo que también tenemos que estudiar un poco o entender un poco
esa idea de que los impuestos de bienes inmuebles vayan a solventar proyectos en el área donde la gente paga los impuestos. Entonces, ese es un tema también que requiere mucha cultura ciudadana, mucha cultura política, pero Edwin, yo estoy convencida que los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia, se resuelven con más democracia. Pero eso es correcto. sí, Así pero es. parte del problema no estaría en que hay un grupo de personas que sí se oponen a todo porque eso es real. El problema también estaría en la falta de credibilidad que tienen tanto las instituciones como quienes las dirigen, que por eso es que hay gente que ya no les cree. Bueno, vas al clavo, Flor. Mira, las encuestas de CIEPS, la penúltima del año pasado indicó que estamos en un Panamá donde hay 81% de desconfianza interpersonal, Así es. además de la interinstitucional. La encuesta que publicaron el jueves pasado en la tarde, muy interesante, creo que todos deberíamos estar estudiándola, nos indica que ese resquebrajamiento en el tejido social de la confianza continúa. Y la realidad es que el impacto de eso en la gobernabilidad, y la gobernabilidad no es nada más el problema gigante que tenemos de una Corte Suprema que se lava las manos junto con la Asamblea. No, la gobernabilidad va desde lo más micro de la convivencia que está mediada por una autoridad, es decir, el vecino que puso la música a todo volumen y no hay cómo bajársela, hasta lo más grande del Estado. Y sí, tenemos un gran problema. Y cuando vemos además que son autoridades que están usando los fondos de la descentralización para hacer lo que en panameño se llama un japay, eso genera una desconfianza muy, muy, muy profunda. Olga, por asociación de ideas, cambiando el tema, pero dentro del mismo, reacción de ustedes a propósito de ley de descentralización. Un buen día el Contralor nos dice, y mucha gente lo tomó como una buena noticia, suspendido los pagos de dietas, de, no sé, de movilización a los alcaldes y representantes. Y yo digo, esto es demasiado bueno para ser verdad, y efectivamente, 48 horas después nos enteramos que no, que ahora lo van a meter por, ¿cómo es? Gastos extraordinarios, no sé cómo le llaman. ¿Cómo vieron ustedes esto? Bueno, a mí me recordó, tuve un déjà vu, un retroceso, bueno, tú sabes que yo crecí en los 80, tuve un Back to the Future, como la película. Aquella situación espantosa que se ha ido dando durante los últimos 10 años con la Asamblea Nacional, en la cual primero que se permite a los diputados manejar fondos discrecionales con los cuales han profundizado esas dañinas estructuras clientelares en el país. Primero, en la administración 2009-2014 le llamaron partidas circuitales. Ellos no tienen por constitución ni derecho ni acción para hacer lo que están haciendo. Usurpan funciones que son de alcaldes, de corregidores, de ediles, de líderes comunitarios, y lo hacen a través de fondos tuyo y mío. Primero se llamaban partidas circuitales. Cuando la Corte lo declara inconstitucional, y en la administración 2014-2019 el expresidente había corrido sobre una plataforma diciendo esto se va a acabar, y cuando llegan al poder no solamente no lo acabaron, sino que lo mantuvieron de una manera surrepticia bajo otro nombre. Primero se llamaron las donaciones, que nuevamente fueron declaradas inconstitucionales. Aquel esquema, el cashback, ¿se acuerdan? Ahí también nosotros pusimos una denuncia. Y luego pasaron a ser las planillas, pero siguen siendo fondos discrecionales en manos de políticos. Cuando yo leí la noticia, yo pensé, hay que mirar muy bien a dónde van a ir a dar estos fondos, porque si ellos tienen acceso de aplicar a ellos, puede cambiar el rubro. Y mira, piensa mal y acertarás, como dicen en el pueblo de mi mamá, y es lo que estamos viendo. Yo sentí una gran desconfianza me generó mucha desconfianza las declaraciones del Contralor, que en un momento dado no eran técnicas, sino casi una apología de la actuación de los políticos, de los alcaldes y los corregidores que estaban haciendo este mal uso o este abuso de los fondos. Tuve como un déjà vu a su presentación en la Asamblea Nacional, que no fue una presentación técnica, también era un discurso político, y realmente lo que a mí más me causa consternación
es una persona que está en un puesto que parece no entender la gravedad y la importancia de su rol como institución de control. Si no tenemos un contralor, si no tenemos una institución que de verdad está haciendo veeduría y control, y lastimosamente desde el 2009 no parecemos tener contralores que tengan puesta la camiseta y hagan un papel técnico robusto, entonces vamos a seguir viendo estos abusos. Entonces, fue demasiado bueno para ser verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, para sorpresa mía, el diputado Jairo Salazar, conocido como Bolota, según leyó Flor más temprano, no desmiente el audio que ha estado circulando desde ayer. Una vez más queda en evidencia, Olga, que la planilla estatal es parte del debate interno de los partidos que gobiernan. Sea este y los anteriores y los que ven. Es un botín. Es uno de los, mira, es uno de los daños más grandes que hemos vivido en este país. Es uno de los y quizás no es el que las personas ven más o entienden más. No sé si recordarán, quizás recuerdan que cuando venían las elecciones del 19, desde Transparencia, junto a otras organizaciones no gubernamentales, lanzamos un reto por la transparencia a los candidatos a presidente, de los cuales de los 7 candidatos, 6 aceptaron y 6 firmaron el reto transparencia, entre ellos el presidente Cortizo. Y él lo incluyó en su folleto. ¿Se acuerdan el folleto ese de 4 pilares y una estrella? Que lo presentaron como si fuera su plan de gobierno, pero eso en realidad no es un plan de gobierno. Es un plan de gobierno, es un plan, sería un documento que tuviera metas, tiempos, recursos, mediciones, cosas que ellos no presentaron. En realidad ninguno presentó un documento como tal. Ellos presentaron este plan de gobierno y allí incluyeron el reto por la transparencia que nosotros le lanzamos. Entre las cosas que poníamos de primero y que lo que implicaban eran 30 y tantas cambios que se podían lograr sin tener que hacer cambio constitucional, que pudieran mejorar el entorno de la transparencia y la rendición de cuentas en Panamá. Y el primerito, casi el primero en la parte institucional, era la profesionalización del servicio público. Era realmente que pase, que hagamos la homologación de puestos del servicio público, que la ley de servicio de carrera administrativa realmente se aplique, que sea un tema por méritos, como es en otros países, donde el servicio público es un orgullo ser funcionario público, hay una seguridad laboral, perdón por la repetición, ser funcionario o ser servidor público, se tiene que llegar a través de méritos, a través de exámenes se ascienden los puestos. Y lo que vimos aquí fue que ellos llegan, ellos toman posesión en el mes de 1 de julio, creo que fue, y en septiembre estaban pasando ese decreto primero que suspende la aplicación completa de la carrera administrativa y los méritos, y segundo, ese decreto nefasto de querer igualar la experiencia laboral a los logros académicos, para entonces realmente desprofesionalizar todos los puestos públicos. Ha sido realmente como cuando uno ve una plaga de arrieras que se comen un arbolito en una mañana. Así es como se siente el uso de la planilla estatal en estos 2 años y medio, agravado por la pandemia. Y si no sé si vieron el último informe, que la planilla estatal sigue creciendo. Es realmente uno de los daños más grandes que se le hace al país y a su capacidad de prestar servicios. Eso sumado a lo que nos pasa en la Asamblea. Y además, mira, Edwin, no sé si han notado, y me pareció que la semana pasada lo dijiste en uno de las mañanas en el programa, pareciera que el ciclo electoral se ha acelerado, que estamos viendo ya 2 años antes de las elecciones. Normalmente esto lo vemos como un año antes. Como un año antes comienza ese ciclo, pero estamos viéndolo como un año adelantado. ¿Y qué pasa si es verdad o no es verdad el audio de voz del diputado? Lo que sí es cierto es esto: los diputados y los alcaldes y los corregidores de este país que usan fondos públicos para hacer actividades clientelares y, como quien dice, preelectorales, y comprar o amañar
la voluntad de esas comunidades que además dependen de ellos en muchas cosas. Por eso es que yo creo que nunca se resuelve realmente el problema de la pobreza o de las necesidades porque no les conviene. Están generando una inequidad electoral que cualquier candidato que venga de afuera y quiera hacer una campaña en los tiempos que dice la ley electoral, ya está en una desventaja. Total. Que no puede casi competir. Entonces, de nuestra democracia formal, a nosotros nos queda como institución democrática que sentimos que todavía funciona el sufragio, las elecciones, ¿verdad? Pero esto genera una desigualdad y una inequidad que hace que las elecciones no sean justas y no sean parejas. Porque ¿cómo se puede competir contra eso? Ojalá toda la ciudadanía, o sea, nosotros venimos denunciando esto ya hace muchísimo tiempo antes de que yo ocupara el espacio que tengo, el puesto que tengo hoy en la fundación. Esta fundación tiene 25 años de estar trabajando en ese tema y elección tras elección se hicieron proyectos y se hicieron programas de voto informado. En la última elección hicimos 3 proyectos, 3 ejercicios de voto informado. Para la próxima elección trataremos de cumplir nuestra función, pero es muy difícil cuando se tiene este tipo de cáncer, porque no es otra cosa que un cáncer en el sistema democrático con fondos públicos discrecionales, políticos, generando estos cuadros clientelares. Es que yo también tenía la misma duda, Olga, usted sabe. Digo, yo no puedo afirmar que ese audio es del diputado, pero Flor me leyó un texto de la cuenta del diputado, creo que en Twitter, donde él no lo niega, sino lo que dice es que lo pincharon. Exacto. Básicamente dice que lo pincharon, o sea que él no niega el audio, sino que lo pincharon, o sea que parece que todo parece indicar que sí es cierto. Mira, eso me recuerda cuando ayer se lo comenté a Flor, eso me recuerda a mí el momento del alcalde de Colón hace 2 meses. O sea, está tan normalizado para ellos algo que es corrupción, abuso de los fondos públicos, y yo diría que hasta una especie, y vamos a decir un posible, déjame usar la palabra posible para que luego no me demanden, un posible peculado de uso, está tan normalizado que lo verbalizan sin ningún tipo de conciencia de lo que están diciendo. Sí. Y yo comentaba al final de esta historia, y bueno, algún día tendremos que debatir, bueno, metamos una ley que no sea inconstitucional, pero parece que sí lo es, que si tú quieres ser funcionario del Estado, no puedes ser miembro de partido político. Porque es que cada 5 años, lo que pasa es que en el PRD se siente más porque es el partido más grande del país en materia de adherentes. Pero no me diga que cuando Cambio Democrático gobernó ni cuando los panameñistas gobernaron no ocurrió lo mismo. Ocurrió en menor escala, pero ocurrió lo mismo. O sea, hay una muy mala práctica en ese sentido. Muy mala práctica. Ahora, el año pasado, por distintas razones, estuve leyendo un libro del doctor Celestino Araúz y su esposa Patricia Pisurno, que son unos historiadores magníficos que tiene el país, que se llama La historia republicana de Panamá. Y leyendo cómo se manejaba el gobierno panameño en los años 30 y 40 con este tema del clientelismo partidario, era una cosa, pero oprobiosa. Es como una cosa histórica que tenemos con respecto a que los partidos políticos se ven a sí mismos como grandes agencias de empleo. De colocación, así es, ¿no? O sea, y no ha cambiado nada. Lo único que unos eran más burdos y ahora son menos burdos. Hay de todo, pero no ha cambiado nada. No ha cambiado bueno, ahora muy probablemente, que es lo que me explicaba alguien el otro día, porque para algunas cosas yo soy un poco no sé cuál es la palabra, ¿sabes? Ser disque inocente a estas alturas no es ninguna virtud. Entonces, no, ninguna virtud. A los 15 años me pasa, pero a esta altura pasar de inocente no es ninguna virtud. Y alguien me comentaba el otro día, porque yo comentaba que en este libro leí cómo oficialmente cuando el partido nombraba a alguien, esa persona tenía que pasar 5% de su salario al partido. Así es como los cofres de los partidos iban enriqueciendo con la propia gente que monta, que yo le digo, oye, pero eso es un esquema de cashback, eso es un esquema de kickback, eso es un esquema que está prohibido por la ley. Entonces, me decían, oye, ¿tú crees que eso no pasa? Eso pasa, nombran a la persona. Entonces yo quedé tan
yo te digo, el clientelismo como tal está acabando con las bases democráticas. Tenemos que encontrar la manera de poder evitar esto y hay que seguir peleándolo. No podemos decir, bueno, ya, que el ladrón se llevó la casa por la noche. Tenemos que insistir, Mire, Olga, no desistir. Olga, para acabar esta historia y que los oyentes lo sepan, que ustedes lo deben saber, asumo. En la presidencia de la República hay una computadora que revisa toda esta historia. Cuando en la época de Endara era a mano, ya después con Pérez Valladares se puso computadora y ha seguido. Que revisa todo esto. Fulano fue nombrado, es recomendado de Mangano en el ministerio, en la institución tal, es del partido tal. Mengano, o ¿y por qué a Mengano, que todavía aquí me parece no lo han votado? Hay una computadora que hace eso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? O sea, si me dijera, porque bueno, que hay que tener un control de todo el personal del Ejecutivo, hasta ahí está bien. No, 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 lo hacen para saber cuántos he votado y cuántos he rellenado, con los delegados, con los que me ayudaran a buscar el voto, con los a cuánta gente, un presidente, porque en este país, le hace una pregunta a uno de sus secretarios así, oye, ¿a cuántas personas le hemos nombrado al diputado fulano? Y se la contestan de inmediato. ¿Por qué se lo pueden contestar de inmediato? Con detalle. Le nombramos a fulano en tal lugar, a los mexicanos en tal lugar, al otro en tal lugar, a este, tal. Porque así se maneja esto en este país. ¿Sabes qué me quedo pensando, Edwin? Que en la encuesta de CIEPS, no sé si nuevamente... La tengo aquí para leerla, me la mandaron este fin de En la semana. encuesta de CIEPS hay una encuesta sobre cuán preocupada está la ciudadanía con respecto a la corrupción y a los cuadros de corrupción y cómo la corrupción nos afecta. Entonces, hay una conclusión en lo encuestado que dice que a mayor necesidad o carencia o precariedad con la que vive la persona, está menos enfocada en el efecto que la corrupción tiene en su vida. A mayor estabilidad de la persona, vamos a decir que tenga estabilidad laboral o tiene un poquito mejores ingresos, más preocupado está de lo que la corrupción representa en su vida. Lastimosamente, la realidad del país es que los servicios públicos que nos da el Estado son precarios. Todo esto, mira, el tema de la salud es el tema más doloroso de todos, porque sabemos que cualquiera que tiene 5 centavos juntos prefiere ponerlo en la medicina privada que en la pública, porque es un tema ya hasta de dignidad de la persona, ¿verdad? Pero la realidad es que a quienes impacta más duro el efecto de este clientelismo en la institucionalidad y en la capacidad del Estado de prestar los servicios públicos es a la gente que no tiene opción, que necesita recibir esos servicios públicos porque no tiene los recursos para ir a recibirlos en la esfera privada. Vamos a los dos básicos, educación y salud. Entonces, lo más doloroso en esa encuesta es entender cómo estos políticos nuestros están generando estas preventas y estas facilidades y estos nombramientos y estos dobles sueldos y todo lo que sabemos que está pasando para su grupo, y así están capturando dentro de lo que es la esfera de un partido político en realidad la voluntad popular, la democracia. Y cuando vemos, por ejemplo, los diputados, ya para hablar, si el diputado no lo negó y dijo que lo pincharon, la función de un diputado, de acuerdo a la Constitución, son 3. Por un lado, hacer las leyes. Por otro lado, hacer función de organismo de control, porque no olvidemos que la Asamblea está supuesta a controlar a los otros 2 poderes y a limitar el poder del Ejecutivo. Y en esa teoría de la República, donde un poder controla el otro, entonces no vamos a tener autoritarismo de parte de uno de los poderes, en teoría. Pero el tercer rol, son 3, el tercer rol es de representatividad. En teoría, los diputados son los que están más cerca de las comunidades, porque representan un grupo demográfico en un lugar específico y ellos deben llevar ese rol de representatividad. Bueno. ¿Qué nos hacen nuestros diputados? Traicionan los 3. Lo contrario. Traicionan los 3. Lo entonces, contrario. Realmente... Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, Olga, creo que hay que hacer un esfuerzo en este periodo que viene electoral de 2024, que la gente entienda una vez por todas la importancia de saber votar para diputados también, así como para presidente. Todo el mundo hace ruido con el presidente, lo cual está bien por un sistema presidencialista, y se despreocupan por la elección de diputados, y entonces ahí tienen las consecuencias. Cada 5 años un órgano legislativo
de menor nivel que el anterior. Pero bueno, eso Pero tendremos también tiempo para necesitamos discutir. que más personas quieran participar. Se involucren, esa es la otra parte. Necesitamos que más personas quieran asumir el rol del servicio público, que es muy duro. Flor lo está pensando, Olga. Para que usted Flor, sepa. Ay, lánzate. Dios mío. Lánzate, lánzate. Y no del puente. Y necesitamos Olga. más mujeres. Y necesitamos que ese tema no hablamos hoy, pero nosotros No, publicamos tenemos este tiempo, vamos a tema. tener tiempo para... Sí. De hecho, quiero hablar contigo, Olga, para ver si podemos desarrollar una serie de proyectos conjuntos entre Panamá en Muchísimo Directo y gusto. Todo lo que Transparencia sea para contribuir inclusión, a mejorar el transparencia, nivel de la gente. Así es. libertad de Gracias. expresión, libertad de opinión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenos días. Que Hasta estés luego. bien.